Juan, ¿cómo le va? Eduardo Olivares y Alberto Trombetta, los saludamos en San Luis. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Les agradezco la llamada. Bueno, Juan Carlos, le queremos pedir una mirada. Entendemos que son personas con Heller que están en los lugares de decisión. Recién hablamos con Moreno, que da un panorama de la urgencia de una salida institucional a todo este lío que ha planteado Javier Milei en la sociedad argentina. Y entonces le quería pedir una mirada de cómo están viendo y qué se conversa en la dirigencia política nacional de lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Bueno, yo no sé qué querrá decir una salida institucional, ¿no? Porque eso es un planteo muy delicado. Lo que sí nosotros creemos desde una clara oposición al gobierno nacional, nosotros pertenecemos a una fuerza progresista, sí. Tenemos una clara oposición con el gobierno nacional que tiene una visión, bueno, en el plano económico neoliberal y en el plano político de derecha. Nosotros somos opositores en el marco del sistema democrático, ¿no es cierto? Bien, creemos que este plan económico está generando una cantidad de reacciones muy importantes, no solo por este paro de la CGT, que obviamente es una demostración más allá de las opiniones políticas que puedan tener los dirigentes de la CGT, es una expresión de una situación de descontento que hay en una gran parte de la sociedad. Ya no solo porque hay una caída del nivel de vida muy importante, no solo porque las tarifas se están haciendo cada vez más insoportables, los aumentos de tarifa, en fin, las jubilaciones están en un nivel bajísimo, eso es conocido, público y notorio, en fin, y hay una recesión muy importante que afecta a las pymes, a las clases medias con las que nosotros tenemos una fuerte relación. Bueno, y después hay un mensaje, yo diría, político-cultural, como decía antes, de derecha, porque es un mensaje contra las diversidades sexuales, un mensaje agresivo contra las políticas de otras fuerzas identitarias que están en otro plano que las del gobierno. En fin, todo este tema de la criptomoneda, de la criptoestafa, ha generado una situación de desconcierto, de desazón, inclusive en muchos ciudadanos y ciudadanas que tenían una situación esperanzada con el gobierno. Por lo tanto, en fin, no quiero seguir enumerando el discurso sobre Malvinas, yo creo que fue lamentable. Perdón, lo interrumpo un segundo para decirle que a partir del Libra Gate se han sucedido una serie de acontecimientos que han conspirado definitivamente contra el gobierno y que ha quedado expuesto absolutamente. Yo comparto plenamente cada uno de los conceptos suyos y simplemente digo que indudablemente, es decir, lo que antes parecía que no hacía daño o no le hacía daño al gobierno, hoy sí, es decir, hoy sí, y me parece que eso es... Sí, yo lo último que decía era lo de Malvinas, sí, porque creo que sí, en este país que está tan fracturado y escéptico, sin embargo hay una única causa que aglutina, no sé, al 90% del pueblo argentino, más allá de todas las identidades, y reivindicar a los kelpes y negar el sentido de soberanía sobre las Islas Malvinas. Creo que eso ya es eso es demasiado. Ahora bien, también es cierto que este presidente ganó las elecciones en su momento, más allá del caudal tradicional de derecha que lo votó, del PRO y otros, también hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que, por, en fin, críticas a los gobiernos anteriores, que se generó una expectativa a favor de este gobierno, una situación un poco esperanzada, que creo que es lo que se quiebra con todas estas cosas. Tuvimos un 24 de marzo multitudinario en todas las plazas del país, ahora este acto, digamos, el reposicionamiento en el Senado y en la Cámara de Diputados de muchos sectores que ahora decidieron a actuar
críticamente contra el gobierno y sancionar leyes en contra de sus intereses. Una es el rechazo a los jueces de la Suprema Corte. Sí, ese fue un traspié para el gobierno importante. Pero sí. también, Juan Carlos, recuerdo las posiciones de Heller, bueno, del partido de ustedes con el tema Rigi, y claro, y uno dice, qué manera de perder el tiempo, porque realmente con la escena mundial de la economía global en este momento, y el tiempo y por supuesto la exposición en la que quedó Milei con esa discusión, lo hace hasta quedar en el ridículo, porque era no ver lo que era evidente que estaba pasando. Estos grandes capitales no están mirando a la Argentina en esos términos, por lo menos, ¿no? Sí, efectivamente, y muy particularmente en el tema de los recursos naturales, Claro. ¿no? Que yo diría que las grandes corporaciones internacionales, si tienen algo que para ellos es estratégico, es el tema de nuestros recursos naturales, que son críticos particularmente para las grandes potencias. Si nosotros lo tenemos oro, tenemos cobre, tenemos petróleo, tenemos litio, y eso es entonces esta ley, el RI, que incluía el RIGI, porque la ley era mucho más amplia, es una ley que yo diría neocolonial, porque le dieron a las eventuales inversiones, que todavía casi no aparecen, le dieron una inmunidad impositiva por 30 años, le dieron una inmunidad de todo tipo, ¿no es cierto?, todo tipo de ventajas, previsional, en fin. Así que, ahora, volviendo al punto de partida, yo creo que hay un inicio de un viraje en una buena parte de la sociedad. El problema, para los que estamos del lado de acá, es que no tenemos un polo político unido que pueda aglutinar esa sensación de disconformidad, de protesta, en fin, de desesperanza que estamos analizando. Y bueno, esa es, digamos, nuestra más grande dificultad, y nosotros esperamos que eso se resuelva. Tiene que haber unidad de la oposición y tiene que haber un programa e ideas, no solo unidad. A la ciudadanía hay que ofrecerle unidad e ideas y un programa avanzado, esperanzador, que nos saque de esta decadencia en la que venimos desde hace muchos gobiernos, ni que hablar del gobierno de Macri, ni que hablar del de e inclusive, bueno, hay una decepción con el propio gobierno de Alberto. Por lo tanto, nosotros tenemos que renovar un programa para ofrecerle a la ciudadanía de verdadero progreso, y para eso hay que saber que hay que enfrentar un nivel de conflictividad, porque no se genera redistribución de la riqueza si no es transfiriéndola de los sectores pudientes de grandes patrimonios y ganancias hacia los sectores más necesitados, los humildes y la clase media, y eso es conflicto. Por lo tanto, en fin, tiene que haber un gobierno con la determinación de asumir eso y tener un programa de avanzada. Se entiende. Bueno, Juan Carlos, un lujo para nosotros, le agradecemos enormemente la gentileza de habernos atendido, y le adelanto que nos escribe, por ejemplo, Marcela, que dice: lo esperamos por San Luis para dar una charla. Saludos a Rodrigo, dice: saludos a Juan Carlos Junio, cooperativista de la primera línea, y así un montón de mensajes de gente que lo está escuchando aquí en distintos lugares de la provincia. Así que bueno, les agradezco mucho a ellos y a ustedes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder comunicarme con ustedes y la audiencia. Bueno, gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno, estaba Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario.